Saludos y bienvenidos, estás en tu canal Alex Apologeta Católico. Suscríbete si aún no lo has hecho y regálame tu poderoso like y así no te pierdas de ninguno de mis videos. Hoy te presento el caso de un pastor que habla y ataca a la Iglesia Católica. Le estaremos escuchando y dando refutación. Déjame tus comentarios que son muy valiosos e importantes y responderé en la brevedad. Así que clic, vamos para allá. El católico puede pelear con usted, con su familia, en los medios, donde sea. Cuando Dios dice no, es no. Pero quiero que usted vea cuántas veces Dios repite no, no y no en la Biblia. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Punto. Y ellos pueden, amado hermano, discutir, alegar. Lo que la Biblia aquí me dice a mí es que el ser humano no tiene que tener otros dioses. No harás imagen. Diga conmigo, no harás imagen. Hermano, ¿quién puede defender eso? Dígame usted. La Biblia dice, no te harás imagen, y es el Dios de los cielos. Dice que con el dedo de Dios se escribieron estos 10 mandamientos para que nosotros veamos a dónde llegamos, y que nosotros tenemos esas imágenes y esos cuadros ahí solamente es para tenerlo. ¿Cómo despreciamos la palabra de Dios? ¿Cómo el hombre se aferra a las tradiciones humanas? Y cómo, amado hermano, la gente pelea. Y cuando la misma Biblia dice que Dios dice que no, y ellos, hermano amado, están en contra de Dios. Y lo que Dios dice que no, es seguro que nadie lo puede cambiar. Y por eso es que la persona que quiere ir al cielo tiene que salir de la idolatría. Porque la idolatría es pecado, me dice la Biblia, gloria a Dios. Le guste a alguien o no le guste, amado hermano, aquí dice, no te harás imágenes. Y bueno, ahí están las palabras de este autonombrado pastor. Vamos a comenzar con la respuesta. Hermanos, este es el chip que les han inyectado a las personas ignorantes que se meten de protestantes. ¿Por qué? Todo por no escudriñar las sagradas escrituras. Van y se meten a protestantes. Y este señor no sé cuántas veces repitió que no, pero ese no es como él lo interpreta. Muy sencillo, porque Éxodo capítulo 20, versículo 4 y todos los capítulos y versículos que los protestantes puedan mostrar, todos están hablando de los ídolos, y te lo va a colocar siempre en medio, al principio, al final, como usted le quiera leer el contexto, siempre va a decir ídolos. ¿Y qué es un ídolo? Falso Dios. Porque si fuera literal al pie de la letra, él dice no te hagas ninguna imagen, no te hagas imagen. Entonces ellos no tendrían imágenes en su Facebook, en el TikTok, en sus redes sociales, en la casa, en la cartera, a donde sea ellos no tuvieran. Pero ¿qué cree? Hay unas imágenes que sí les encantan a los pastores evangélicos. Por ejemplo, aquí le tengo una, mire. Estas imágenes les fascinan, y más si son azules. Alejandro, pero nosotros no le damos culto en ningún momento, no le prendemos velas a un billete, nosotros no le ponemos flores a un billete. Pero recuerde que los pastores le tienen gran amor a este billetito azul. Aquí, mire, aquí está apareciendo una imagen. Y cuando llega un feligrés de esos ignorantes que no saben y se meten a protestantes, ellos les dan muchos de estos. Entonces, en automático, los protestantes, los pastores, claro, porque según ellos dicen, hay que llevarle este dinero directamente a Jehová. Pero resulta que tiene que pasar por las manos del pastor. Entonces él, cuando llega a su casa, se quita los zapatos, se acuesta, se echa en el sillón, comienza a contar lo que esos pobres feligreses dieron y saca este billete de la cartera y hace esto, mire. Amado Jehová, gracias por este billetito, o varios, porque son varios. Imagínense cuántos laicos tienen en cada changarro. Y lo besan y lo acarician, ay, lo huelen. ¡Qué rico! Esto tiene que ser siempre, Jehová, gracias. Y eso ellos lo ponen por encima de la palabra de Dios, lo ponen por encima del mismo Dios y violan el mandamiento de la ley de Dios, que dice amarás a Dios por sobre todas las cosas. ¿Qué hacen los pastores evangélicos? Esto, aman más el dinero que al mismo Dios. ¿Ya ve? Como si lo besan, si lo acarician, como dicen ellos. Entonces, ¿quiénes son los que están cometiendo la idolatría? Según el concepto, claro. Según, según lo que ellos piensan que es idolatría.
Pero ya vimos que ellos lo ponen por encima del mismo Dios. En resumen, hermanos, Éxodo 24 no está apuntando ni hablando de cualquier imagen. Está hablando de las imágenes, pero de los ídolos, porque el contexto termina diciendo que es un Dios celoso. ¿Pero celoso de qué? ¿De cualquier imagen? No, las imágenes de los ídolos, en un contexto también histórico en el cual apunta a los dioses que esa gente sí consideraba que eran dioses, en el caso de la mente politeísta que se tenía en el Antiguo Testamento, de esa gente que no conocía al verdadero Dios. Pero no está hablando de cualquier imagen, porque ya le dije, los protestantes también manejan, y muy bien, manejan las imágenes en la cartera. Y ellos ahí no dicen nada y dicen, vengan para acá, más imágenes queremos. Pues claro, porque les conviene. Y le tienen amor al dinero, al billullo, a la plata, a la feria, como se diga en su país. Le tienen amor al dinero y la pobre gente va y les deja el dinero y ellos dicen, eso no es pecado porque no le estamos prendiendo una vela, pero ya le mostré todo, la reverencia que le hacen al billete, ya se los mostré. Bueno, hermanos, entonces ahora sí, vamos con las Sagradas Escrituras. Protestante, si usted me está viendo, porque sé que sí, si usted me está viendo, agarre su Biblia antes de que me condene al infierno, antes de que me diga que tengo un espíritu de contienda, antes de que me diga lo que sea, revise su Biblia con un corazón sincero, con un corazón dispuesto a amar la verdad. Y si eso aparece en su Biblia, pues bueno, pero antes de mandarme al infierno, de llamarme endemoniado, revise su Biblia. Tranquilos que eso ya lo dijeron de Jesús desde antes, así que eso no me preocupa. Me preocupa que usted vea su Biblia y vea si está o no está. Si no está, me reclama. Sí o no, así de fácil. Vámonos. Hechos, Nuevo Testamento, capítulo 17, versículo 26. Pero estás viendo y oyendo decir que no solamente en Éfeso, contexto, está hablando de San Pablo, sino en casi toda el Asia, ese Pablo estaba aconsejando, vamos a ver qué enseñaba Pablo, y aparta a mucha gente, diciendo que no son dioses. Subraye esto, aquí está la doctrina que enseña la Santa Madre Iglesia Católica y que los protestantes lo entienden, pero al revés, todo lo entienden al revés. ¿Sabe por qué? Porque los verdaderos idólatras son los protestantes. Aparte de los billetes, ellos sí creen que una estatua o un cuadro, no sé, de Jesús, de la Virgen María, de los santos son dioses. A ellos les enseñaron así. Entonces los protestantes están pensando como esa gente que actuaba ya en tiempos de Pablo. Y Pablo viene a decirle, como nosotros como católicos le decimos a un protestante, lo mismo, tranquilo, que es simplemente una representación, una imagen. ¿Cuál es el problema con eso? No son dioses, repito. Ese Pablo aconseja y aparta a mucha gente diciendo que no son dioses. Ya vieron, protestantes, doctrina católica, no son dioses, no se la crean que son dioses, los engañaron. Dice Pablo, no son dioses. Pablo era católico, no son dioses. ¿Quién les enseñó eso? No es que el pastor me dijo que eran dioses. La imagen de la Virgen que eran dioses, la imagen de los santos que eran dioses. Mentira, así los engañaron. No son dioses, y eso enseñamos en la Iglesia Católica, que no son dioses. Que la Biblia no está hablando de imagenlatría, está hablando de idolatría. Eso sí es un pecado. Si una persona creyera, por ejemplo, que una imagen es el Dios todopoderoso que hizo el cielo y la tierra, entonces sí, pecadote. Pero ningún católico está mal de sus facultades mentales o loco para pensar eso. Nosotros creemos simplemente que es una representación y que es una imagen común y corriente. Si el día de mañana se rompe, no sé, se descompone, pues ni modo, ya fue. Pero no son dioses. Aquí está la doctrina que enseña la Iglesia Católica. No son dioses los que se fabrican con las manos. Claro que no, son simplemente imágenes. Entonces esta gente, al igual que lo que pasó en Éxodo 32, estos cometieron el error de meterse y pensar en su cabeza que eran dioses. Por eso Pablo los corrige, no son dioses. No hubiera sido pecado, por ejemplo, si hubieran construido el becerro de oro. No, el pecado fue cuando ellos pensaron que ese era Dios que los había liberado de la esclavitud de Egipto. Igualmente esta gente estaban fabricando, me parece que una diosa que ellos sí consideraban,
Y Pablo viene y les dice, no, doctrina católica no son dioses, no hubiera sido pecado tenerla nada más ahí la imagen, pero el problema es que ellos se metieron en la cabeza, repito, que era un dios, y fue ahí donde les dice, no son dioses. Así que el mensaje de hoy, para los protestantes, les digo yo, no son dioses, no crean lo que les dijo su pastor o autonombrada pastora, no son dioses. Punto número 2, ahora yo le voy a comprobar que un ídolo, o sea, un falso dios, puede llegar a ser una persona, un objeto o incluso un animal. Y a los protestantes les dijeron, el hecho que usted vea una imagen, eso significa un ídolo. No, les engañaron, porque eso depende del concepto, del pensar y de la intención del corazón que tenga el individuo. Por eso le digo, puede llegar a ser una persona, incluso un objeto, un animal. Lo que sea que ya usted se haya metido en su mente y en su corazón que eso es un dios, entonces sí sería un pecado. Por ejemplo, Hechos 14:11, usted se va a dar cuenta que aquí Pablo y Bernabé no entraron con imágenes, como dicen los protestantes, no entraron a ese pueblo con imágenes. Entraron solitos con ropa, pero la gente al ver esas señales prodigiosas, esos milagros, la gente comenzó a gritarles algo. Vea lo que dijo. La gente al ver lo que Pablo había hecho, empezó a gritar. Aquí está el error de la gente. En Licaonio, los dioses han bajado hasta nosotros en figura de hombres. Aquí está. Les compruebo que no es como dicen los protestantes, una imagen cualquiera, son sinónimos, dicen algunos, son sinónimos, imagen y ídolo, es lo mismo, dicen protestantes, mentirosos. Aquí estamos viendo que ellos no entraron con imágenes. Era de esperarse, ¿no? Según ellos, porque únicamente idolatría es tener imágenes, según protestantes. Ellos están entrando a predicar y a hacer señales milagrosas para que la gente a ver si se convierte. Pero esta gente se confundió y al verlos les gritan, los dioses han bajado hasta nosotros en forma de hombres. A Bernabé le llamaban Zeus y a Pablo Hermes porque era el que hablaba más o dirigía la palabra. Y yo conozco muchos protestantes que están poniendo en primer lugar por encima al autonombrado pastor, la autonombrada pastora, y de eso no dicen nada. Yo no soy nadie para condenarlos, solamente les digo aguas, porque ya estarán violando el primer mandamiento de la ley de Dios y según este pastor son muy bíblicos. Está escrito en los mandamientos, sí, pues aguas, porque un ídolo puede llegar a ser también imagen de hombre, una persona, puede llegar a ser un objeto, una cosa, un animal. Les acabo de mostrar con capítulos y versículos que no es como dicen ellos, una simple imagen y ya. A ellos les dijeron solamente eso, olvídese del pastor, eso no, son las imágenes de los católicos. No, mentira, porque aquí ellos entran sin imágenes y aún así los consideran dioses. Puede llegar a ser una persona. Así que aguas protestantes, están caminando en la cuerda floja, poniendo por encima y en primer lugar a su pastor autonombrado. Aguas porque se van a convertir en idólatras y yo no quiero eso. Hermanos, la doctrina católica, para el que estudia, para el que persevera, es muy fácil de entender. La Iglesia Católica es maestra. Y los protestantes con menos de 60, 70, 100 añitos cada uno de ellos pretenden enseñarle a la Iglesia Católica. Pero eso ya se resolvió desde hace mucho tiempo, si no mal recuerdo, fue en el Segundo Concilio de Nicea, por allá del siglo VII, 8. Entonces eso ya se resolvió con personas que eran los iconoclastas y que estaban en contra de imágenes, igualitos que los protestantes modernos. Pero eso ya se resolvió desde hace tiempo. Sin embargo, la iglesia siempre está confirmando constantemente esta enseñanza porque hay herejes que están diciendo lo contrario. Entonces, en 1 Corintios capítulo 8, versículo 4, usted va a ver que se confirma una vez más la doctrina católica. Y dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, ¿ya vio? Contexto, ídolos. Sabemos que un ídolo nada es, eso lo tenemos claro, pero para la gente de aquel entonces, pues sí, ellos pensaban que eran dioses, mente politeísta, ya le dije en tiempos, por ejemplo, de Moisés. Bueno, nada es en el mundo y que no hay, aquí viene la doctrina católica que enseñamos nosotros, y que no hay más que un solo
Dios. Esto nunca se lo contaron a los protestantes y a los pobrecitos ignorantes los engañaron diciéndoles que una imagen, una representación simple y nada más, era un Dios. Los idólatras son los protestantes. Y Pablo, para rematar la refutación, vamos a regresar al contexto. Hechos 17, un poquito más adelante en el versículo 29, viene a darles el tiro de gracia a los protestantes. Dice: si somos pues del linaje de Dios, si somos de Dios, si somos cristianos, no debemos pensar, aquí viene protestantes, escuchen cómo la frase está bien clara, capte la palabra que dice pensar. No debemos pensar que la divinidad sea algo semejante al oro, la plata o la piedra. Eso ningún católico lo piensa, únicamente los protestantes. Pero dice, no debemos pensar. Ahí no dice, si son hijos de Dios o linaje de Dios, no tienen que tener imágenes. Doctrina protestante, no tienen que tener imágenes. Si los protestantes hubieran escrito esto, no perderían el tiempo para ponerle: si ustedes son hijos de Jehová y linaje de Dios, no deben tener imágenes ninguna. ¿Ya escuchó lo que dijo el pastor? Doctrina protestante mal hecha. Ahí no dice eso. Ahí dice que si somos linaje de Dios, hijos de Dios, no debemos pensar. ¿Ya vio lo que le digo? Esto depende del pensamiento y la intención. Debemos pensar, no debemos pensar que la divinidad sea algo semejante al oro, la plata o la piedra. ¿Quién rayos va a pensar eso? Ninguno de nosotros cree que la divinidad esté ahí. Nadie piensa eso. A eso se refiere cuando dice la divinidad sea algo semejante. Nadie piensa que una imagen tiene un poder absoluto y que fue la que creó el cielo y la tierra. Nadie piensa en eso. De una imagen en cuanto a la divinidad, jamás pensamos eso. Simplemente es una representación. Nuestra mente y corazón está conectado con el de arriba. Así de sencillo. Entonces vuelve a confirmar la doctrina. Continúa. Al oro, la plata o la piedra, modelados por el arte y el ingenio humano. Aquí está. Jamás pensamos eso. Es más, cuando un protestante le da un abrazo a su mamá, un beso, un afecto de cariño, no significa que ellos estén poniendo como un ídolo a su madre, ¿o sí? Respóndame la pregunta. Porque recuerden que ya les dije que esto no solamente aplica con lo que ustedes dicen, con las imágenes, no, aplica con una persona, un objeto, lo que sea que robe el primer lugar. ¿Y ustedes qué me van a decir? ¿Cómo crees? Eso depende de la intención. Ahí sí son hipócritas y saben diferenciar, ahí sí. Pero cuando son las imágenes, como ya no saben ni qué decir, ya solamente dicen es igual, son sinónimos, un ídolo, una imagen, pero no tienen nada, ni en el diccionario pueden comprobar eso los mentirosos. Así de sencillo. Nosotros, como decía 1 Corintios 8:4, creemos en un solo Dios, y eso lo enseña la Santa Madre Iglesia Católica. Y con esto queda refutado. Así que ya saben, protestantes, antes de andar ahí de criticones, denle la vuelta a su casa y vean lo que tienen en sus carteritas. Miren, eso tienen los protestantes, las imágenes de sus ídolos que tanto aman el dinero, y los besan y los tocan y dicen aleluya, Jehová, y si me fue bien, aleluya, y piden más diezmo y están ahí estafando a la gente porque de pastores no tienen nada, pero ellos tienen imágenes y son idólatras. Los idólatras son los protestantes. ¿Y qué crees? Se nos terminó el tiempo por el día de hoy, pero los veo en la próxima. Si les ha gustado este video, por favor apóyame, suscríbete, regálame tu poderoso like, activa la campanita de las notificaciones y de esta manera no te pierdas de ninguno de mis videos. Soy Alex Apologeta y los veo hasta la próxima. Que Dios y la Virgen María te bendigan hoy y siempre. Y cuídense mucho. Chao, chao.